Amigos y amigas, que el fútbol ha entrado en una nueva etapa, en una nueva dimensión, es evidente, porque están pasando cosas en el mercado que no acostumbraban a pasar. A la espera de lo que pueda suceder con Kylian Mbappé, la salida del Paris Saint-Germain, la posible llegada al Real Madrid y el efecto mariposa que va a hacer en todos los equipos competitivos del mundo que están buscando 9, etcétera, etcétera. A la espera de que suceda todo eso, tengo a Fernando Palomo, tengo a Rafa Ramos y tengo a Richard Méndez para comentar el mercado de pases hasta ahora en el fútbol europeo. El equipo que más dinero se está gastando, por eso digo que algo está cambiando en el fútbol europeo, es el Arsenal. Es el equipo que tradicionalmente apostó por cantera y por pocos fichajes. 211,7 millones de euros, según Transfer Market, se ha gastado el equipo que entrena Mikel Arteta. El segundo es un equipo árabe, para que veamos cómo está cambiando todo el panorama en el fútbol mundial, el Al Hilal. El PSG se ha gastado 138 millones, el Real Madrid principalmente en Bellingham y en Arda Güler 128, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama la atención que el Aston Villa está en la 9ª posición con 88 millones y que el Bournemouth con casi 70 kilos es el 10º en dispendio en este mercado de fichajes. Rafa, ¿qué fotografía te pinta esta gráfica? ¿Qué te dice este listado de mercado europeo? Está cambiando las cosas muchísimo. Sí, bueno, me imagino que si no te restringes estrictamente a Europa, pronto tendrá que aparecer el Inter Miami en ese escenario de inversiones, en algunos casos más que gastos, pero bueno, tendrá que, en ese movimiento de dinero tendrá que aparecer. No, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre que compres en el aparador de los lujos, de las marcas, y hay una diferencia entre comprar en lo que necesitas, lo que comprendes que el entrenador en verdad requiere, apegarte a tu proyecto futbolístico y no apegarte a lo propagandístico, a lo publicitario, a la venta de camisetas, al marketing. Y me parece que esto nos marca evidentemente el nuevo proceso del Arsenal. Durante muchos años, durante tiempos en los que Arsène Wenger hacía un recorrido distinto, buscaba jugadores, buscaba futbolistas, buscaba proyectos, buscaba promesas, y de repente luego se convertían en el gran ingreso para el Arsenal. Ahora cambia totalmente y entendemos que un equipo que, no sé, si sumas a los hombres más relevantes que ha llevado, estamos hablando de $1,000 millones eventualmente, lo que ha invertido en los últimos, tendríamos que decir, decenio o década, pero creo que es normal que ocurra esto cuando hay una desesperación primero por victorias, por competencia, por sueños deportivos, pero también tendremos que ir al otro lado, al mezquino, al perverso, en el cual también hay la necesidad de una competencia desde emocional hasta familiar por tratar de figurar en lo que es prácticamente la élite del fútbol. Y esto, insisto, al final queremos creer, por lo que hemos visto del Arsenal recientemente, que son inversiones lógicas y coherentes, pero también hay que reconocer que a veces falta la malicia que te muestra un Florentino, que a veces te quiere mostrar Laporta, y que te muestran otros siendo otra vez un poco más inteligentes, como el Manchester City, por supuesto, para tratar de conseguir todo esto. Hay gente que ya invirtió, hay gente que ya gastó, hay gente que elige otras formas de invertir. Y estamos viendo eso precisamente al Arsenal. Vimos al Manchester United, tuvimos el placer de comentar el partido en directo en el MetLife Stadium, Manchester United contra Arsenal. Vamos a centrarnos un poquito más. Quiero que me hables del equipo de Mikel Arteta. Vamos a ver las 3 incorporaciones más importantes que ha hecho. Obviamente, Declan Rice, que como hemos dicho es el arroz más caro del mundo, con más de 100 millones de libras. Kai Havertz, que lo está utilizando como interior, y es algo que en vez de como punta, como juega en el Chelsea, y un lateral que también puede actuar de central muy polivalente, como es Timber, como es el neerlandés. ¿Con esto tiene suficiente el Arsenal como para plantarle cara al City? ¿Le falta alguna cosita más? Desde la experiencia de haberlo comentado en vivo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que todavía le falta al Arsenal. A ver, es sano que muevan la chequera y que empiecen a traer jugadores y le amplíen la base de jugadores a lo que es el gusto de Mikel Arteta. Creo que una de las cosas que conspiró contra el propio Mikel Arteta y el Arsenal en la temporada pasada fue que Arteta no tenía confianza plena en la profundidad de su plantel y era muy difícil que él variara buena parte del once. Prácticamente se manejó
con un grupo que andaría entre los 12, 13, máximo 14 jugadores, y por allí era muy difícil que alguien pudiera romper con eso, pero es porque no había la suficiente confianza de Mikel Arteta en el resto de los jugadores de la plantilla, me parece. Hoy en día, si el Arsenal quiere competirle al Manchester City, en la Premier League, tiene que estar consciente que necesitas un plantel profundo y sobre los cuales el técnico sienta plena seguridad de que el jugador que mueva del banco de suplente y lo haga entrar de titular, o las rotaciones que decida aplicar, no le van a dañar su plan de juego. Para ello hay que invertir. Y dentro de la inversión y la idea, ya tú mencionabas lo de Kai Havertz jugando en la posición de interior, lo vimos muy mal, le costó, creo que quizá, y no por falta de condiciones, creo que le costó porque no entiende la posición, porque se perdía, estaba como Adán el día de la madre, de a ratos no hallaba dónde llevar el regalo, bueno, igualmente no se hallaba su lugar en la cancha y terminaba estorbándole el paso a sus compañeros. Bueno, en más de una oportunidad, el propio Declan Rice le terminaba estorbando la presencia de Kai Havertz. Son la serie de ajustes que tiene que hacer Mikel Arteta. Yo entiendo que el entrenador busca a los jugadores dentro de lo que es su idea de propuesta de juego para la temporada. El tema es que si estas cosas, por ejemplo, en el caso específico de Kai Havertz, no termina de arrancar y de verse, y el jugador no termina de asumir la idea de lo que quiere Mikel Arteta de él, pues entonces vamos a tener con él una película muy similar a la que otros tuvieron la temporada pasada del Arsenal. Entonces, no importa cuánto gastes, lo importante es que logres lo que el entrenador quiere, pero sobre todo que el entrenador te tenga confianza, te tenga fe en que vas a cumplir las asignaciones. Arsenal tiene que competirle al Manchester City de una manera seria, estuvo muy cerca de lograrlo la temporada pasada, pero precisamente por eso, por reducir tú mismo en tu confianza la cantidad de jugadores utilizables realmente, pues es que terminaste perdiendo una liga. Ahora la experiencia tiene que ser mayor porque Arsenal va a estar también en la Liga de Campeones de Europa y necesitas figurar en los dos torneos. Sí, me acaba de dar el pase perfecto, Richard, así flotadito por encima de la defensa, Fer, para hablar de otro de los equipos de la Premier League que quieren hacerle la competencia al Manchester City. Hablaba de fichar, de gastarse mucho dinero, de tener muchísimos jugadores. Pues eso es el Chelsea, que sigue incorporando muñequitos a pesar de haber tenido un mercado invernal también de auténtica locura. Ha fichado a dos jugadores que a mí me encantan, Nkunku y Nico Jackson, que además creo que le van a aportar la cuota de gol que no tenía el año pasado el Chelsea. Después también apuestas como el carrilero brasileño Ángelo, como el extremo portugués Diego Moreira, que es una apuesta más de futuro. Y también, Fer, otro punto importante para creer en el Chelsea, Mauricio Pochettino, que es un entrenador que sabe trabajar muy bien y que sabe potenciar a los futbolistas, sobre todo los más jóvenes. ¿Crees que está el Chelsea en el buen camino, está en la senda para competir? No, ya te digo por quitarle la Premier al Manchester City, pero por asomar un poco el hocico ahí en las posiciones delanteras. Hay un par de cosas que me hacen pensar, porque más o menos no sabía el orden de cómo iba a ser arrancando y me estaba pensando mucho en el Arsenal y ahora caigo en esta idea, ¿no? Quizás el Chelsea se puede convertir en el Arsenal de esta temporada. ¿Por qué? Porque al Arsenal, porque también lo aseveró Arteta y lo admitió, y me parece un gran ejercicio de honestidad y transparencia. El Arsenal no tuvo la Champions en el primer semestre de la temporada. ¿Y cuál fue el mejor semestre de la temporada del Arsenal? El primer semestre. Correcto. Y el Chelsea no va a tener Champions en ese primer semestre. Y ahí donde los equipos, claro, ahora tenemos que ir a otra cosa. La temporada anterior, atípica como fue, muy pocas veces se trajo esto al análisis colectivo de ligas y de equipos y del comportamiento de muchos equipos, es que la Champions se jugó en 6 semanas consecutivas. Por el Mundial. Porque venía el Mundial. Entonces el desgaste fue arrollador para muchos planteles que no estaban preparados para las dos competencias. E incluso se puede llegar ahí que hasta el mismo Barcelona le llegaría a afectar aquello. Pero regresando a la Premier League, el Chelsea, más que las incorporaciones, porque coincido, me encanta Nico Jackson, hay que verlo en el contexto de la competencia que va a enfrentar ahora. Lo de Nkunku también, repasando los mejores 9 de los últimos 5 años, no porque Nkunku se asome al umbral ese marcado por algunos muy pocos como Lewandowski, Benzema, Mbappé y Haaland, pero llegó a tocar muy cerca esa varilla, ¿no? Llegó a acercarse
Iba a traer símil de Salto con Garrocha, pero no sé si la audiencia me va a seguir a esta historia. Tíralo, tú tíralo por si acaso. Mondo Duplantis y de repente Chris Nielsen, ¿no? Mondo Duplantis está ahí arriba y Chris Nielsen de repente llega y se asoma a los 6 metros una vez cada tanto. Pero bueno, en Nkunku se asoma a esa varilla y de repente alcanza a ver la de los 30 goles por temporada en al menos un par de campañas de las últimas 5. Es un buen futbolista, no te digo que va a hacer 30 goles en la campaña, pero tomando en cuenta que tan importante como son las llegadas, son las salidas de futbolistas que sabe Pochettino, no le van a su sistema, que aligeran en un plantel que en los últimos 20 años se ha acostumbrado a ser un plantel extremada, exagerada e innecesariamente amplio, porque actúa en contra de la gestión administrativa de los técnicos. Ahora Pochettino llegó y con una nueva gestión, porque no se conoce cómo Todd Boehly va a actuar con un técnico como él, le dice, déjame limpiar antes de decir que voy a aceptar este puesto. Y limpia el plantel, y ante ello, sin Champions, con un par de buenos fichajes, con un plantel que me parecía ya bueno para competir y un técnico capaz para la competencia, el Chelsea es el nuevo Arsenal. Ah, mira, ya tenemos el titular. El Chelsea es el nuevo Arsenal. Me gusta. Orange is the new black. Y hablando de gente que va de black, como Rafa Ramos, del Manchester United, porque también estamos esperando que el equipo de Ten Hag dé el saltito de calidad. Es cierto, acaban de fichar a una pieza clave como es André Onana. También han fichado a Mason Mount precisamente del Chelsea para tener más llegadas de segunda línea junto con Bruno Fernández. Lo de Johnny Evans es simplemente un contrato temporal para la gira que están haciendo aquí por Estados Unidos, pero hay una realidad aquí, Rafa, que al Manchester United le falta un 9. Se habla de Rasmus Højlund, del delantero danés del Atalanta, pero alguien tiene que llegar porque Rashford solo no puede tener la responsabilidad del ataque del Manchester United. No, y además, es decir, cuando se hace toda esta valoración de los grandes esfuerzos, de las grandes contrataciones, de las grandes cantidades, queda claro que también para Ten Hag llega el momento de la gran prueba, de la gran demostración. Es decir, ya ha vivido un proceso en el cual le han tratado de ir satisfaciendo las urgencias, las necesidades, las propuestas que él tenía, pero también ya llegó el momento de dar los grandes resultados, porque evidentemente uno de los equipos de mayor prosapia dentro de la Liga Premier tiene que situarse precisamente donde lo merece, donde lo necesita, donde le urge, y el hecho de poder encontrar el 9 es que es ir a lo que mencionaba tanto Fer como Richard eventualmente. No se trata solamente de encontrar al jugador correcto, se trata además de encontrar al jugador que entienda y esté dispuesto a obedecer las indicaciones de un fútbol que obedece, que requiere mucho desgaste, no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo anímico, y que requiere una gran disciplina durante la semana y que debe explotar precisamente ya en el fin de semana en el gran examen de la cancha. Pero para el Manchester United, yo creo, y para Ten Hag, ya no hay posibilidades de un nuevo plazo. Es el ahora o el nunca, y en la capacidad de seleccionar, porque el hecho de que tú menciones que hay opciones para el gran eje de ataque que le surge, insisto, entre el paladar, el apetito del entrenador y lo que aparece en el horizonte, va a ser muy complicado, porque ya han hecho ensayos y porque no los ha podido consumar. Samo Bisaña o James Trent, pero eso es una ficción. Exacto. Richard, no estamos hablando, y esto me llama la atención, lo pensaba esta mañana cuando estaba repasando el rundown con Henry. ¿En qué lugar exactamente? ¿En qué lugar lo pensaba así? ¿En qué momento tomando yogur? No, si te refieres al trono, no. Yo en el trono me dedico simplemente a hacer mis cositas. No te preocupes. Qué escatológico, ¿eh? Pero ¿qué tema es este que estamos hablando? Estamos entre amigos. Richard, esperaba eso de Rafa Ramos, pero Rafa me saca de cadena y Fernando también, pero bueno, anyway, vamos con el Liverpool, porque estoy hablando mucho del Chelsea, del Arsenal, del Manchester United, pero hay un tapado, hay uno que está pasando debajo del radar. Yo creo que la temporada que hizo el año pasado
fue bastante decepcionante y por eso no nos acaba tampoco de llenar los titulares, pero está fichando con cabeza, está fichando con sentido, porque ficha para renovar lo que más le hacía falta, que es renovar el centro del campo con Szoboszlai y con McAllister sobre todo, que me parece una grandísima incorporación, y súmale a esto, Richard, que Luis Díaz está recuperado, que se perdió el tramo final de la temporada pasada por una lesión, que Darwin Núñez tiene que consolidarse como delantero centro, que Cody Gakpo va a empezar su primera temporada completa a las órdenes de Jürgen Klopp. Es decir, que estos están volando bastante por debajo del radar. A ver, la incorporación de McAllister es valiosísima, me parece, pero más allá de todo, yo creo que los mejores fichajes de Liverpool es poder retener jugadores que potencialmente te los podrían estar, y más ahora con la moda que se ha venido desde Arabia Saudita, de tratar de calentar la oreja y llevárselos. Poder mantener Luis Díaz, por ejemplo, a Darwin, es decir, mantener esa base de jugadores que sabes que son importantísimos, y más allá de lo mal que estuvo la temporada pasada, uno entiende que dentro de los planes del Liverpool igual está mantener este plantel, esta base de jugadores para dar un rostro diferente en la próxima temporada. Creo que ahí es donde está la ganancia en este momento de Liverpool. No es un equipo que va a fichar por necesitar jugadores de impacto o mediático, primero porque ya tiene jugadores que son de esa característica, pero que además no solamente es que sean mediáticos, es que son muy buenos y te van a rendir y te rinden en el Liverpool. Lo de la temporada pasada uno lo puede entender como un paréntesis dentro de los últimos años de los Reds, pero sin duda alguna lo importante para mí, más allá de estas dos llegadas y de la forma en la que se está moviendo la planificación que tiene el Liverpool, está en retener a los que son tus grandes figuras y sobre los que vas, ahora sí, con algo de salud que no tuviste la temporada pasada, sobre los cuales vas a construir y apoyar lo que va a ser el trabajo de una nueva temporada. Hablando de retener, esa es la principal incógnita que existe alrededor del Tottenham. Si va a ser capaz o no, Fer, de retener a Harry Kane. El equipo también se está moviendo en el mercado, ha incorporado a James Maddison, firma en propiedad a Pedro Porro y a Dejan Kulusevski, es decir, consolida piezas que ya tenía el año pasado, ficha al israelí Salomón, el ex del Shakhtar Donetsk, a Vicario, el arquero también. Te lo dejo libre, te la dejo votando. ¿Quieres hablar del Tottenham o quieres apuntar algún otro nombre de algún otro equipo estilo Brighton que también pueda estar ahí metidito en la pomada? A mí el Brighton, de los equipos que me decís, a ver, si tomo por libertad el tema, el Brighton es de esos equipos, solo que por su técnico lo seguís. A mí lo de Roberto De Zerbi me encanta, me parece una idea casi rozando la utopía, ¿no? Es como un técnico necio, terco, que dice que yo sé que esto me va a costar un mundo. Es como que si le han dicho a Roberto De Zerbi, a ver, tenés que escalar el Everest, pero te vamos a dar guaraches, ¿no? Sandalias. Y Roberto De Zerbi dice sí. No hay problema, lo hago descalzo. Claro, porque lo fácil es descender, ¿no? Y lo fácil es muy fácil descender. A ver, hacer el trabajo para pelear por el descenso, ¿no? Quiere hacer el trabajo, peleando por la permanencia con un equipo que juega como que si va a ganar el título. Y eso me parece muy encomiable. Y lo digo ya desde Zerbi, creyendo que pero que lo haga en otra liga. Es que viene de hacerlo en otra liga con el Sassuolo. Pues Sassuolo en Italia. Sí. Entonces, a mí me fascina ver a sus equipos y esto yo creo que no sé si muchos dirán, bueno, ¿a qué hora juega el Brighton? A mí me encanta verlo. Igual cuánto pierde con Caicedo, ¿no? Con su ausencia y la verdad, cuánto le puede llegar a costar. Por lo del Tottenham, Kane ha sido muchas veces el sentido de su juego cuando el juego no tiene sentido. Y es buscarlo para tratar de ver cómo lo resuelve, porque se subestima mucho sus capacidades para jugar a 20 metros del área. Y esta realidad le ha favorecido a muchos otros que le han rodeado, pero de nuevo rescatado demasiado un equipo que deambuló desde que llegó a la final de la Champions League en el 2019 y se fue perdiendo entre sellos de identidad, de técnicos que de repente jugaban a una cosa y a otra, y yo te diría que me parece más capricho de Kane quedarse en la Premier League por romper el récord de Shearer que de algo que tenga un sentido verdaderamente deportivo, porque en este equipo ya dio lo que tenía que dar. Sí, yo tengo la misma sensación, y respecto al Brighton pensamos igual, y te añado una cosita.
Y es que cada año pierden jugadores, venden jugadores por 60 millones que luego no repercuten en la bajada de calidad del equipo. Ha perdido a Cucurella, a McAllister. Es una máquina de vender y de revalorizar futbolistas el Brighton. Pues fíjate que previa más chula, que tomada de temperatura le hemos hecho a la Premier League para ver si quedaba más linda en un pub al lado del Támesis, pero bueno. Hombre, mejor, eso sí, pero la próxima vez yo no tengo presupuesto, lo tenemos que hacer ahí cada uno en nuestro ordenador y bueno, cerveza no, pero un cafetito sí que nos tomamos juntos. Esta ha sido, a día de hoy, 28 de julio, así nos pinta la Premier para mí y para mis 3 compañeros, para mis 3 amigos.